Bueno, acá dice el ejercicio 4, te habla de una sustancia que funde completamente. Fundir, acordate que es pasar de sólido a líquido. ¿Mm? Acordate que cuando hay cambio de estado no hay cambio de temperatura y la fórmula no es con el calor específico, sino con el calor latente de fusión. El calor es calor latente de fusión multiplicado por la masa, que funde. Te dice que recibe 840 calorías, que la masa es de 300 gramos, te pregunta qué sustancia es. Para saber qué sustancia es, tenés que sacar el calor latente de fusión y después ver en la tabla y saber qué sustancia es. 840, pasás el 300 gramos dividiendo y te da 2,8 calorías por gramo. Ese es el calor latente de fusión, ves en la tabla y te das cuenta de que es el mercurio la sustancia. Acordate, cuando hay cambio de estado se usa esa fórmula. Calor latente de fusión, si es una fusión, o de vaporización, si es una vaporización, multiplicado por la masa. Después el 5 me da dos sustancias, bromo y metanol. Me dice que el bromo tiene una temperatura de fusión de menos 7,2. A esa temperatura pasa de sólido a líquido. Y por debajo de esa temperatura tiene que ser sólido. Y una temperatura de ebullición de 59 grados. Quiere decir que entre menos 7,2 y 59 es líquido y a más de 59 es gas. Pasa a fase gaseosa. El metanol tiene una temperatura de fusión de menos 94 grados. A la izquierda, a menores temperaturas que esa, es sólido. Y una temperatura de ebullición de 65 grados. Entre menos 94 y 65 permanece en estado líquido. Y a 65 vaporiza y pasa a ser gas. A temperaturas mayores a 65 es un gas. Me pide que marque la opción correcta. Me dice qué pasa a 100 grados. A 100 grados ambos son gases. Fíjate que a 100 grados ya ambos superan su temperatura de ebullición, así que están en fase gaseosa. Esa no era correcta, porque creo que decía que ambos son sólidos. A menos 30, en menos 30 grados el bromo es sólido, porque es una temperatura menor que su temperatura de fusión, pero el metanol ya está en estado líquido, porque ya superó su temperatura de fusión, pero todavía no superó su temperatura de ebullición. Esa tampoco era correcta. El bromo es sólido, el metanol es líquido. Creo que decía que los dos son sólidos o algo así. La correcta es la que dice que a 70 grados ambos son gases. ¿Por qué es correcta? Y porque a 70 grados se superó la temperatura de ebullición de ambos compuestos. Ya pasamos los 59 a los que vaporiza el bromo y los 65 a los que vaporiza el metanol. Así que los dos están en estado gaseoso. Esa es correcta. Y D preguntaba menos 50. A menos 50. En menos 50 el bromo es sólido porque está a una temperatura menor que la de fusión y el metanol es líquido porque está entre su punto de fusión y su punto de ebullición. Esa creo que decía al revés, así que tampoco es correcta. Después pasamos al 6. Acá vamos a hacer la separación. El 6 hablaba de un cubo de oro y te daba el lado de ese cubo de oro. El lado del cubo de oro es 2 centímetros. Acordate que el volumen de un cubo es lado al cubo, 2 centímetros al cubo. 2 al cubo es 8 centímetros cúbicos, queda centímetros cúbicos. 8 centímetros cúbicos. Nosotros para calcular cualquier cosa que tenga que ver con calor necesitamos la masa. Y ya sabes bien que pasar de volumen a masa requiere la densidad. Me fijé la densidad del oro en la tabla, hice densidad veces volumen y eso me da la masa del cubo de oro. 19,3 multiplicado por 8. Centímetro cúbico se va con centímetro cúbico y me queda la masa de ese cubo 154,4 gramos. Y ya sabemos que cuando hay un cambio de estado, una fusión, la fórmula que se usa, ¿cuál es? De sólido a líquido. ¿Qué fórmula se usa? Calor latente de fusión multiplicado por la masa. CF veces masa. Calor latente de fusión, ¿dónde lo miro? En la tabla.
15,4 calorías por gramo es para el oro. La masa la calculé recién. 15,4 multiplicado por 154,4. Gramo se va con gramo. 2.378 calorías es el calor necesario para que funda completamente ese cubo de oro. Y después tenemos el 7. El 8 lo podés hacer sola porque es parecido. El 7 me habla de un proceso que tiene varias etapas, varias fases. Me dice que hay hielo a menos 10 grados y me pregunta cuánto calor hay que entregarle a ese cubo de hielo que está a menos 10. Vamos enfocando bien, ahí está. A ese cubo de hielo que está a menos 10 para que se termine transformando en vapor a 110 grados. Y este es un proceso con varias etapas. El hielo no puede pasar directamente a vapor. ¿Qué tiene que hacer primero el hielo? ¿Qué le va sucediendo al hielo a medida que recibe calor? Primero aumenta su temperatura hasta la temperatura de fusión, de menos 10 a 0 como hielo. Luego funde, pasa de sólido a líquido, sin variar su temperatura, quedándose en 0. Después, una vez que es todo líquido, pasa de 0 hasta 100, hacia tu temperatura de ebullición, en estado líquido. Luego, al llegar a los 100 grados, vaporiza. Pasa de líquido a gas, manteniendo su temperatura en 100 grados. Y luego, como vapor, aumenta su temperatura de 100 a 110. Vos que tenés que acordarte, ¿qué es lo que tenés que recordar? Que cuando hay cambio de temperatura es con la fórmula de calor específico. Calor específico, masa, diferencia de temperatura. Y cuando hay cambio de estado es con la fórmula de calor latente. Calor latente veces masa. Grabá eso. En la primera transformación corresponde la fórmula de calor específico. ¿Por qué? Porque hay cambio de temperatura. Le puse calor 1, calor específico del hielo, veces masa, veces delta T del hielo. El calor específico del hielo está en la tabla, es 0,5 calorías por gramo. La masa dice que es 0,5 kilogramos, la pasé a gramos, son 500 gramos. Y el delta T, 0 menos menos 10, siempre final menos inicial. 0 menos menos 10 da 10. 0,5 por 500 por 10 son 2.500 calorías el calor que requiere el hielo para pasar de menos 10 a 0. Una vez que llega a 0, si sigue recibiendo calor, viene el segundo proceso que es la fusión. En el cambio de estado, ¿cuál es la fórmula? Calor latente de fusión veces masa. No va la temperatura porque no hay cambio de temperatura de cambio de estado. Calor latente de fusión también está en la tabla, es 80 calorías por gramo. La masa 500, 80 veces 500, 40.000 calorías. Ese es el calor que necesita esta masa de hielo para fundir completamente agua a 0 grados. Luego, el tercer proceso, como agua líquida, sube, acrecenta su temperatura de 0 a 100. ¿Cómo es la fórmula? Calor específico, masa, delta T. Pero ya no uso el del hielo, uso el del agua, porque el hielo ya fundió completamente. Entonces el calor específico es 1, la masa sigue siendo 500 y el delta T es 100 menos 0, final menos inicial. O sea, 1 veces 500 veces 100, lo cual es 50.000 calorías. Ese es el calor correspondiente al aumento de temperatura del agua líquida de 0 a 100. A 100 tiene que vaporizar, tiene que transformarse en gas, no puede pasar directamente a 110. Entonces, ¿qué fórmula se usa? La del cambio de estado, de líquido a gas. ¿Qué calor uso? El calor latente de vaporización. ¿Por qué es una vaporización? El calor latente de vaporización del agua también está en la tabla. Es 540 calorías por gramo. Cada gramo de agua requiere 540 calorías para vaporizar. Y eso lo tenés que multiplicar por la masa, que siempre es la misma, 500 gramos. 540 veces 500 son 270.000 calorías. Lo que precisa, lo que necesita el agua para vaporizarse. Y todavía nos queda un proceso más, el 5. Ya como vapor, asciende su temperatura de 100 a 110. Uso la fórmula de calor específico, pero con el calor específico del vapor, que también está en la tabla. Es 0,45 multiplicado por la masa, multiplicado por la variación de temperatura. Final menos inicial, 110 menos 100.
O sea, 10, 0,45 por 500 por 10 me dio 2250 calorías, el calor necesario para que el vapor aumente su temperatura de 100 a 110. ¿Cuál es el calor total? La suma de todos los calores. La suma de todos los calores que fue requiriendo el hielo en los diferentes procesos. Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5. Sumé todos los calores y me dio 364.750 calorías. Lo paso a kilocalorías. ¿Por qué? No me lo pide, pero en general cuando el calor es muy grande tiende a pasarse a kilocalorías para tener un valor más pequeño. Divido por 1000 y me da aproximadamente 365 kilocalorías. Bien. En un ratito trato de subirte soluciones.